La charla de hoy tiene como objetivo compartir la experiencia del Superior Tribunal de Justicia en la implementación y certificación de la norma ISO 9001, mostrando cómo un organismo público puede trabajar con herramientas de gestión de calidad para mejorar sus procesos, fortalecer la organización institucional y brindar mejores servicios a la comunidad. A continuación, le damos la palabra a la Magíster Gabriela Benedicto, secretaria de Planificación y Gestión, y al licenciado Jorge Mari, responsable del área de calidad, quienes compartirán la experiencia y el trabajo desarrollado en el Superior Tribunal de Justicia. Desde ya, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, me paro porque es como que estoy más cómoda. Ay, perdón los de la cámara, que los voy a hacer trabajar, pero es como que me estaba muy acartonada sentada. Así que bueno, ya me presentó Gustavo, mi nombre es Gabriela Benedicto y trabajo como secretaria de Planificación y Gestión en el Superior Tribunal de Justicia. Estamos con Jorge, el licenciado Jorge Marí, que es el responsable del sistema de gestión de calidad. Para arrancar tenemos que situarnos y quiero estar segura de que todos ustedes conocen cómo funciona y cómo se organiza el Poder Judicial. ¿Todos tienen claro eso? No. Bien, hay algunas caras que no. Perfecto. Entonces vamos a arrancar planteando, empezamos bien. Poneme la primera slide. No se ve. Para ubicarnos un poco, porque si vamos a hablar de la organización tenemos que conocerla, la organización, o al menos saber dónde estamos inmersos, dónde está este sistema de gestión de calidad. El Poder Judicial es uno de los tres poderes, todos recordamos la Constitución, tenemos división de poderes, estamos en una república federal, hay división de poderes. ¿Cuáles son los tres poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. Nosotros estamos en el Poder Judicial. Eso está garantizado por la Constitución, la diferencia de la independencia de los poderes, la diferencia y la independencia de los poderes. Nuestro Poder Judicial es un Poder Judicial provincial. Como estamos en una república federal, cada provincia tiene su propio gobierno, tiene sus propias leyes, tiene sus propios códigos. Los códigos procesales son provinciales, ¿sí? Los códigos son las leyes. Los códigos procesales definen el proceso judicial, es una ley, pero cada provincia tiene la propia, para cada uno de los fueros, ¿sí? Después tenemos otra justicia, que es la justicia federal, que abarca todo y que es así, es como unitaria, digamos, para todo el país, que se encarga de algunos delitos en particular, como por ejemplo el tema de narcotráfico. Pero los otros delitos o los otros litigios, que no necesariamente son delitos, porque tenemos fuero penal y tenemos algunos litigios que no son penales, pueden ser civiles, pueden ser del fuero de familia, del fuero ejecutivo, del fuero laboral. De eso se encarga la justicia provincial y ahí es donde nosotros estamos inmersos, en la justicia provincial, ¿sí? El Poder Judicial de la provincia del Chubut está compuesto por 3 ministerios a su vez, que es la judicatura, donde están los jueces, digamos, para hacerlo como más general, el Ministerio Público de la Defensa, donde están los defensores, y el Ministerio Público Fiscal, donde están los fiscales, ¿sí? Nosotros particularmente pertenecemos a la judicatura. Es esa organización donde están los juzgados, las cámaras de apelaciones. No tenemos, en principio, en nuestro sistema de gestión, no tenemos nada que ver con los fiscales, si bien van a ser actores y partes en las audiencias, por ejemplo, y tampoco con los defensores. O sea, nuestro sistema de gestión es un sistema de gestión que abarca, el alcance es la judicatura del Poder Judicial de la provincia del Chubut. ¿Y qué organismos tenemos en la judicatura? Tenemos juzgados, tenemos oficinas judiciales, después si alcanza el tiempo les cuento cuál es la diferencia, tenemos las cámaras de apelaciones y tenemos al Superior Tribunal de Justicia. Esto implica, estoy hablando de 3 instancias diferentes, ¿sí? Los juzgados o las oficinas judiciales son el primer acceso a la justicia. Cuando uno tiene alguna denuncia que presentar, un litigio que lleva a la justicia, lo presenta o se presenta en algún juzgado. O si es no penal. Si es penal ya hablamos de las oficinas judiciales penales, pero vamos a pensar en los litigios civiles o de familia o laborales, tenemos los juzgados. Esa es la primera instancia, es el primer acceso que tenemos para recibir justicia. Esa instancia tiene una instancia de control superior. Si de pronto hay un litigio que nosotros queremos apelar porque no estamos de acuerdo con el resultado, porque creemos que no fue justo, entonces podemos presentar un recurso, se puede presentar un recurso y vamos a una instancia superior y están las cámaras de apelaciones.
Y la tercera instancia es el Superior Tribunal de Justicia. ¿Sí? ¿Se entiende? Son todos escalones a medida que vamos avanzando los recursos. No necesariamente es la última instancia, porque también podemos ir a la Corte Suprema de Justicia, pero eso ya es a nivel nacional. En la provincia tenemos esas 3 instancias. Nuestro sistema de gestión abarca a las 3 instancias. Entonces, nos ubicamos Poder Judicial, Judicatura, 3 instancias judiciales. ¿Estamos más o menos, sí? ¿Alguna pregunta? Ustedes, chicos, a ver, me interrumpen las veces que quieran, y si tienen dudas, consulten. Vamos a hacer que sea un poco más ameno y que sea una charla. Bien, entonces, el Poder Judicial, como dijo Gustavo antes, no necesariamente el sistema de calidad se aplica solamente a una industria, a una fábrica. ¿Sí? Nosotros no estamos... A ver, ¿tenemos algún producto? ¿Ustedes se imaginan algún producto que tenemos en el Poder Judicial? ¿Cuál sería el producto? ¿Por qué tenemos un sistema de gestión de calidad? ¿Tenemos que controlar algo? ¿Cuál les parece que puede llegar a ser el producto? ¿Qué es lo que generamos o lo que se genera en el Poder Judicial? El servicio. Hay un servicio de justicia. Hay un servicio de justicia, muy bien. Pero tenemos productos también. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué uno va a la justicia? ¿Para qué va uno a la justicia? ¿Para qué acude a la justicia? ¿O cuándo acude a la justicia? Para solucionar un problema. Perfecto. Entonces uno de los objetivos es lograr la paz social, la pacificación. Perfecto. Ese es el objetivo. ¿Y cuál será el producto? ¿Qué es lo que nos permite o qué emite la justicia? ¿Cuál sería el producto que permite solucionar ese conflicto? Ordenanza no se llama ordenanza. Normativa tampoco. Eso, normativa, si bien hay normativa interna, pero la normativa regula. Una resolución. Perfecto. Una resolución que a veces se llaman sentencias. ¿Escucharon hablar de las sentencias? Su juez dicta sentencias. Bueno, ese es el producto del Poder Judicial. Una resolución o una sentencia. Hablamos de resolución porque es más genérico, porque hay otras resoluciones que no son sentencias que también resuelven conflictos, ¿sí? O resuelven una causa, termina una causa con una resolución que no necesariamente es una sentencia. Bien, ese es el producto, entonces, ¿sí? Antes, digamos, históricamente, la evaluación al Poder Judicial, o lo que uno miraba del Poder Judicial como resultado era solamente la sentencia. Y en general se medía y se evaluaba en función de la sentencia. Pero atrás que pasaron los años, el paradigma fue cambiando porque se empieza a ver a la justicia como una organización compleja. O sea, alrededor de esas sentencias hay una organización compleja que acompaña esa decisión. Hay equipos de trabajo, hay procesos, hay flujos, hay tiempos, hay servicios, hay usuarios. ¿Sí? Es más complejo que el mero hecho de emitir la sentencia. Entonces, ahora pensemos en el servicio. Acá dijeron servicio, bárbaro. El servicio, ¿cómo podemos mejorar ese servicio? Porque la idea es que se brinde un servicio de calidad para el usuario y que el usuario esté conforme, esté satisfecho. A veces no va a estar satisfecho con el resultado de la sentencia, porque algunos va a ser a favor de alguien, pero va a ser en contra de otro siempre. Entonces, pero al menos la persona tiene que sentir que la trataron bien, mínimamente, que le pudieron explicar cómo iba a ser el proceso, que si tuvo que ir a una audiencia, en esa audiencia él supiera de qué se iba a tratar, cómo iba a ser el proceso de la audiencia, que esté cómodo en esa audiencia, que se sienta seguro, ¿sí? Ese es un aspecto, la satisfacción del usuario. También queremos que los tiempos sean cortos. A veces los tiempos de la justicia no son cortos, dicen todos, ¿sí? Pero bueno, los tiempos o controlados. Si nosotros podemos revertir o modificar algún proceso de manera que el tiempo se acorte, y es mejor. A veces no se puede, tenemos plazos legales que cumplir. Pero hay algunas prácticas que podemos mejorar para que esos tiempos sean más cortos y la justicia llegue más rápido. Y además también es interesante que el trámite de ese proceso que camina a la justicia esté lo más estandarizado posible para que una persona sepa siempre por lo menos qué requisitos tiene que llevar,
cómo va a ser el proceso, cuáles son los pasos por los que va a tener que transitar, y que si tiene que tramitar ante un juzgado o tiene que tramitar ante otro juzgado, que ese proceso sea similar. ¿Sí? Entonces, todo eso es el fundamento del por qué aplicar gestión de calidad en la justicia. Gestión de la calidad, siempre me corrige Jorge, gestión de la calidad, no gestión de calidad. El que sabe es él en realidad, así que él les va a contar todo después, pero bueno. Entonces la idea es estandarizar procesos según fueros, por supuesto, no es lo mismo trabajar o caminar con un proceso en el fuero de familia, o caminar en un proceso penal, o caminar en un proceso laboral. Que sea ágil, ¿sí? Que las respuestas sean oportunas, esto que hablábamos recién de los tiempos, que la resolución sea transparente, pero todo esto, ojo, acá tenemos que tener en cuenta esto, que el sistema de gestión de la calidad no tiene injerencia en las decisiones judiciales, eso tiene que quedar clarísimo. El sistema de gestión, podemos hablar del trámite, de la gestión del trámite por un lado y del caso por el otro. La gestión del caso la lleva el juez y ahí no nos metemos. La gestión del trámite la hacemos en los equipos de trabajo, en los procesos operativos, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos estandarizar, tratar de que el tiempo sea oportuno, que el servicio sea de calidad, pero no tenemos injerencia en las decisiones judiciales. Eso no pasa. Pasemos a la otra. El sistema de gestión de calidad del Poder Judicial o de la Judicatura es un sistema de gestión único en nuestra provincia. ¿Qué quiere decir esto? Hay provincias, perdón que yo los estoy volviendo locos a los chicos, pobres, voy a tratar de quedarme quieta. En muchas provincias, ¿se acuerdan que yo les hablé de los juzgados? Imagínense cada juzgadito independiente de otro. En muchas provincias ocurre que cada juzgado tiene su propio sistema de gestión de la calidad. Tiene su política, tiene la alta dirección, que sería el juez, por ejemplo, el responsable del juzgado, y cada organismo certifica su sistema de gestión de la calidad. Y algún organismo puede tener, en la misma provincia, en la misma ciudad, otro puede no tenerla, pero son todos independientes. En nuestra provincia, y creo que seguimos siendo la única, no sé Jorge si cambió eso, somos los únicos, que tenemos un único sistema de gestión de la calidad. Por eso hicimos eso, que es un paraguas. Nuestra política de calidad funciona como paraguas sobre todo el sistema de gestión de calidad de todos los organismos, de primera instancia, de segunda instancia y de tercera instancia, como es el superior, que en algunos procesos estamos avanzando. Esa política de calidad entonces es única, establece la misión, establece la visión, establece la promesa del servicio. Y esa política de la calidad lo que dice es que se van a estandarizar procesos, siempre teniendo en cuenta la misión, administrar justicia. Esa es la misión del Poder Judicial, ¿sí? Administrar justicia con efectividad, de manera accesible, para garantizar la paz social. Lo mismo que hablamos hace un rato, cómo fuimos construyendo eso. ¿Cuál es la visión? Brindar respuestas ágiles, sustentadas en normativas modernas, soluciones alternativas y oralidad. ¿Sí? Entonces, bajo ese paraguas de la política de la calidad, que además nos dice que vamos a estandarizar procesos, que no va a ser obligatorio, a ver si tenés la otra. Sí, por favor, acá. Esa política habla de voluntariedad, no es obligatoria. No todos los organismos están inmersos en el sistema de gestión de la calidad. De hecho, hasta ahora, certificados tenemos 9 organismos operativos. Organismos operativos los llamo a los juzgados, ¿sí? A estos órganos. Después tenemos procesos estratégicos, procesos de apoyo, Jorge les va a hablar de eso, pero no todos los organismos operativos entran en el sistema de gestión de la calidad, es voluntario. Pero la política también establece que hay una gradualidad, o sea que tenemos que ir yendo a que todos, esperamos, ingresen al sistema de gestión de calidad. Y esto no es caprichoso, el hecho de que no sea obligatorio, porque algo fundamental para que esto funcione, a ver qué cosas les parece a ustedes que tienen que ser fundamentales y que no pueden faltar para que un sistema de calidad funcione en este tipo de organización pública, no digo en una empresa donde ahí se hace o se hace. Sí.
La logística de qué? Para conectar todos los canales. Eso tiene que haber una logística, por supuesto, pero hay algo que es primordial que tiene que haber. ¿Qué les parece? Yo dije recién una empresa, bueno, la empresa se hace porque se tiene que hacer y porque es una obligación y nos mandan, pero acá, si el poder, a ver, ¿a ustedes les parece que sin gestión de calidad o sin sistema el Poder Judicial va a dejar de funcionar? No, no va a dejar de funcionar. Va a funcionar, no igual, pero va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué tiene que haber, les parece, para que podamos adoptar un sistema de gestión de calidad? Compromiso. Compromiso de las personas y principalmente compromiso de los líderes. La alta dirección tiene que estar involucrada porque si no, no va a andar. No va a andar la logística, como decía ella, no va a andar nada. Porque si la alta dirección no está comprometida, la alta dirección acá, si la política es de toda la judicatura, la alta dirección justamente son los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Pero después tenemos también los líderes dentro de los equipos. En un organismo, si el juez, que es el responsable del juzgado, no está involucrado, la gente no se va a involucrar. A lo mejor algún loco que es fanático de la calidad, como Jorge, pero con una sola persona eso no anda. Ustedes saben cómo tiene que funcionar un sistema de gestión de calidad. Va mucho más allá de las personas. Entonces, el compromiso, el liderazgo, eso es fundamental, es indispensable. Si no, no funciona. Y así todo, a veces hay que traccionar, y mucho, para que esto no se corte. Yo les tengo que contar también las cosas difíciles que nos tocan. Hay que traccionar mucho, hay que meterle mucho esfuerzo para seguir y acompañar a los organismos en este proceso. Entonces, tiene que ser voluntario porque eso es lo que garantiza el compromiso. Eso es lo que garantiza el compromiso. Igual uno los puede empujar un poquito, ¿sí? Y también se contagia, porque a ver, si uno tiene gestión de calidad, y después tiene el certificado, y bueno, ya empezamos a mirar al vecino, ¿sí? Pero la voluntariedad es importante. La gradualidad que les contaba recién también está establecida en la política. Entonces vamos convocando, y ahora les voy a contar, hoy son 9, antes eran menos, ya este año vamos a incorporar más en el alcance, porque ya están entrando 3 o 4 más, 4 organismos más. ¿Sí? Entonces fíjense que de un año a otro ya, y casi el 50% está creciendo eso. ¿Sí? Entonces eso lo estamos cumpliendo. Y bueno, y se está implantando en la organización la cultura de calidad institucional. Lleva tiempo, lleva trabajo, pero lo estamos logrando. Bueno. Gracias, Gaby. Bueno, como venía comentando Gabriela, esta gradualidad también tiene que ver con desafiarnos y poder implantar la cultura, porque ustedes, los que han estudiado calidad, seguramente conocen herramientas. ¿Cuáles son las? Díganme 3 herramientas, nada más. Bien, un análisis de FODA, un diagrama de proceso. Bien, diagrama de tortuga, ese me gusta mucho. Pestal, también. Hay que ver. Bien, sistemas Kaizen, que los implementó Toyota. Son todas herramientas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando comenzamos todo esto, imagínense, nosotros trabajamos con abogados. Nunca estudiaron esto, y uno les dice, no, ¿sabés lo que hay que hacer acá? Es como dicen en Toyota, hay que aplicar Gemba. Gemba, la traducción del japonés al castellano, es gastar la suela del zapato, que significa empezar a caminar la trinchera, empezar a caminar el proceso. Y la verdad que es un poco difícil. Primero, esta diferencia de lenguaje, la primera. La segunda, que una herramienta es una herramienta y hay que aprender a utilizarla. Y una vez que la aprendimos a utilizar, hacerla un hábito. Y ahí es donde empieza esta implantación gradual de cambiar la cultura, romper un paradigma, que las cosas las podemos hacer distinto. Normalmente cuando sucede, y además el gran desafío que tenemos en la judicatura, es que es un sistema adversarial. Es A contra B porque vienen por un problema. Y todos están acostumbrados a que es esto contra lo otro. Cuando la calidad, miramos todos hacia allá y decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque el problema es ese, y A y B nos ayudamos para cambiar esta realidad.
Entonces, también es esta gradualidad de que hoy hacemos un poquito, mañana haremos otro poco, y el año que viene lograremos algún otro objetivo mucho más grande que cuando comenzamos no lo logramos. Y sin ir más lejos, nuestro sistema de gestión de la calidad comenzó en un contexto, ahora que nombraron Pestal, nombraron FODA, que son herramientas para evaluar contexto, riesgo. Quienes estudiaron familia 9000 o cualquier familia ISO, sabemos que capítulo 4 nos dice ustedes deben evaluar contexto, capítulo 6 dice planifiquen para hacer algo con eso, porque si no, ¿para qué sabes? Mira, me duele acá, bien, y ponete una muleta, no, pero me duele acá, y te quedás con el me duele acá, y sí, ¿qué es? Quejarse, nada más, y la queja no lleva a ningún lado, la calidad nos quita y nos corre de ese lugar y nos pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a la siguiente. Pícale ahí abajo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Primero, identificar cómo están ordenados nuestros procesos, porque cuando nosotros gestionamos, todo sucede a la vez. Decisiones estratégicas, decisiones operativas, que son las más importantes, son por las cuales todas las personas que trabajan en el Poder Judicial se levantan, se presentan a las 7 de la mañana y empiezan, abren un sistema, abren un expediente, reciben escritos de los abogados, programan una audiencia, reciben una persona para una audiencia. Todas son acciones operativas, tan sencillas como importantes, porque si falla una de esas, falla todo el sistema completo. Por las pequeñas cosas fallan los grandes sistemas. Y por otro lado, necesitamos sistemas que estén apoyando estas pequeñas operaciones. Esa persona que llega a la judicatura, prende la computadora. Esta computadora, por ejemplo, es de Poder Judicial. ¿Por qué sabemos que anda? Nosotros ahora estamos conectados a través de mi teléfono, que le doy Wi-Fi, pero además estoy conectado a los servidores del Poder Judicial y que además es seguro que yo esté acá y no haya alguna posibilidad de algún ataque. ¿Cómo es que todo eso puede ser posible? Porque hay procesos de apoyo que están todo el tiempo proveyendo de recursos para que el sistema funcione. Personas, somos un recurso, nosotros ponemos a disposición nuestro tiempo para operar el proceso. Infraestructura, ambiente de trabajo, esto hace a que también haya un ambiente de trabajo, por ejemplo, ágil, que yo en cualquier momento voy a un organismo, voy a otro, puedo abrir y tengo en mi pantalla lo mismo que tengo cuando estoy en mi oficina. Cuando me estoy conectando y veo los mismos servidores, las mismas carpetas, puedo abrir mi correo tranquilo, puedo abrir mis sistemas tranquilo. Ese respaldo que me lo dan los sistemas los procesos de apoyo a mí. Pero en la operación realmente del servicio de justicia también están todos los mecanismos para percibir la tasa de justicia, para todos los servicios informáticos, los sistemas informáticos, arquitectura con toda la parte de infraestructura, que implica también la seguridad. Licitaciones que tienen que ver... Los procesos de compras, para que esto llegue en una audiencia, está el micrófono y alguien pueda ser escuchado. Por ejemplo, seleccionar un micrófono. ¿Cómo hago para seleccionar el micrófono correcto para que en una audiencia la víctima o el imputado, que puede ser culpable o inocente, pero tiene derecho al debido proceso, sea escuchado y que su voz se escuche con claridad y que además cuando está hablando eso se grabe en un lugar, en un repositorio y podamos hacer esa resolución que hablaba Gabriela? Pero todo depende tal vez de ese proceso de compras de ese micrófono, que de mayor, menor calidad, instalado de la manera correcta, con el cable que, por ejemplo, ahora tenemos buena conectividad y ustedes me están escuchando, pero si las pilas de este micrófono no está cargada, se cae, todo este sistema se cae porque no estaba cargada la pila. Y ahí es donde operan los procesos de apoyo, tan vitales y tan necesarios como los operativos o las decisiones estratégicas, que suceden todas a la vez. Vamos a la siguiente. Bien, ustedes han estudiado y seguramente en el capítulo, voy por la norma 9001, que es la que tenemos certificada, y por aquí hay unas caras que hacen sí, ese.
Capítulo 4.4, ¿qué dice? 4.3 y 4.4. ¡Ay, examen! No sabíamos. ¿Qué dice? Perla, ¿qué dice? Nos conocemos de hace tiempo, por eso aprovecho y abuso de la confianza. ¿Qué dice? No le pueden preguntar ni al chat GPT ni googlear. ¿Qué dice? Estamos planificando el sistema. En el capítulo 4 planificamos el sistema. Entonces, en ese nos dice, determinen el alcance de acá hasta acá. ¿Sí? Y eso es lo que acabamos de hacer ahí. Y lo segundo, en el 4.4, dice, determinen la interacción entre los procesos. Porque es importante y es necesario, ustedes dijeron, entre las herramientas. El diagrama de proceso como herramienta para gestionar la calidad. ¿Para qué me sirve? Para saber si la cosa va por acá o por allá, y más en lo judicial o en un servicio, que es intangible. Cuando estoy fabricando un auto, fabricando una moto, una bicicleta, lo que fuere, yo sé para dónde tiene que ir. Busquen videos de cómo se fabrica una automotriz y vemos que de Henry Ford en adelante ponen el chasis y van montando y va hacia adelante, y antes había personas, ahora hay robots, pero el concepto sigue siendo el mismo, una línea de ensamble. Acá tenemos una línea de ensamble intangible, no se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un diagrama de procesos para hacer tangible como herramienta esto que, para colmo, si hay abogados en la sala, por favor se me tapan los oídos. Con los abogados todo puede ser como no ser. Y sí, esto podría ser, podríamos liquidar. Sí, pero no, también podríamos liquidar por este lado. ¿Cómo? Pero eso no es. Entonces yo a veces le digo a los abogados, hagan una materia de ingeniería, nada más. Porque además los introitos son largos y escriben un montón y les encanta. Pero es muy complejo pensar sobre todo esta palabra que asusta, estandarizar. ¿Qué significa estandarizar en un servicio de estos? Donde el conflicto que yo tengo con ella o el conflicto que él tiene con otra persona son distintos. Tienen vidas distintas, realidades distintas, situaciones distintas. ¿Cómo hago para estandarizar? En base a resultados. Bueno, ¿cómo sería? Qué difícil. Exactamente. Que es aplicar el concepto de eficacia. Él dice, en base a resultados, si yo implemento algo o se tomó una decisión y la decisión nos llevó a un muy buen resultado, un resultado mejor de lo que teníamos antes, sostengo la decisión. ¿Y qué es eso? Mejora continua. Voy apuntalando mi sistema a través de la mejora continua. Pero es necesario saber cómo se vinculan los procesos, porque cuando utilizamos la herramienta diagrama de procesos, y acá un mapa de procesos, lo que empezamos a ver que tal vez, que nunca pasó en lo público ni va a volver a suceder, que hay tareas o áreas que no llevan a ningún lado. Entonces ahí empezamos a hablar de eficiencia y a veces empezamos a tocar susceptibilidades. Pasemos. ¿Cómo tenemos nosotros? Porque, ¿se acuerdan en capítulo 8.3? ¡Ay! ¡Qué difícil que la hizo! ¿Qué decía el capítulo 8.3? Allá. ¿Luna? No. Listo, otra. 8.3. ISO 9001, capítulo 8.3. No estudiaron. No viniste a tomar examen, Jorge. Contales lo que dice y listo. Bueno. El profe es... A todos a la hoguera. Bueno, el capítulo 8.3 habla de diseñar. Y dentro del capítulo 8.3 hay otra vez planificar, hacer, verificar y actuar. Dice, vos vas a hacer algo, bueno, decime cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a diseñar. Y para diseñarlo voy a ver todo eso
gracias a Dios y por suerte, nosotros lo excluimos. ¿Se acuerdan? Capítulo 4.3 dice alcance. En el alcance yo puedo decir, mira, yo estas cosas las dejo afuera. No le compro a nadie, no tengo procesos externos. Pregunto otra vez el capítulo ya. No, listo. Bueno, capítulo 8.4, procesos de la 9001. Por esta estructura, ¿por qué podemos hablar de capítulos? Por esta estructura de alto nivel, todas las normas ISO tienen más o menos lo mismo. En el capítulo 4 pasa tal cosa, en el 7 pasa tal otra, en el 10 pasa... Y medianamente puedo hacer estos sistemas multinorma. Bueno, ¿qué nos sucede? No diseñamos. Al no diseñar, nosotros nos permite, a través de los distintos fueros, configurar ciertas cosas que son similares. Y ahí es donde empezamos a identificar qué podemos estandarizar respondiendo a esta pregunta. Que todos tienen ingresos. ¿Ingresos de qué? De escritos de los abogados, de cédulas diligenciadas, de oficios. Todos tienen algún ingreso, lo tienen que recibir en algún lugar. Como todo organismo público, la mesa de entrada. Desaparecieron hoy las mesas de entrada. La pandemia, gracias, nos empujó a un abismo, nos caímos, y cuando íbamos cayendo, muchas organizaciones levantaron vuelo. Y ahí apareció lo digital, y pudimos trabajar asincrónicamente y a distancia. Por suerte. Nosotros creo que somos una de esas organizaciones que tomamos un vuelo, y un vuelo alto y rápido, porque ¿cuánto tiempo? Nada, 15, 20 días, estábamos otra vez garantizando el servicio de justicia. Porque identificamos esto, todos reciben, todos tramitan, todos tienen que programar el trabajo, todos tienen que decir, esto se lo doy a este, a este, y como ellos trabajan cada uno de tal hora a tal hora, tengo que distribuir la carga del trabajo. Entonces necesito programar. Le doy A, B y C para vos, C, F, G y H para vos, Z, X, Y, aquel. Porque tenemos plazos por cumplir y eso lo tienen todos. Entonces nosotros no diseñamos porque diseña la ley, pero sí parametrizamos en función de lo que la ley nos permite. Dice, por ejemplo, el código dice, todos los escritos de los que presenta un abogado hay que respondérselo dentro de los 3 primeros días. Pero no dice cuándo. Dice como máximo 3 días. Nosotros cuando se nos antoje. Entonces hay organismos que hemos logrado que lo hagan dentro del primer día. ¿Qué nos pasó? Y ahí empieza la satisfacción. Que los acostumbramos y los mal acostumbramos y los mimamos. Entonces hay organismos que responden en el día y cuando respondieron el segundo día, el abogado después manda algún comentario. Che, qué raro, respondieron el segundo día. La ley dice 3. Pero, y acá siempre hago la comparación con McDonald's. Yo fui a un McDonald's cuando tenía otro sistema, era pequeño, y las hamburguesas esperaban. Entonces vos pedías una hamburguesa, la tomaban y te la daban. Perdió propiedades, requisitos del cliente. ¿Cómo nos gusta la hamburguesa? Caliente. Y no, está tibia. ¿Cómo nos gusta la papa? Caliente y crujiente. Si la papa está ahí esperando, se humedece, pierde lo crujiente, puede estar caliente, pero pierde atributos del producto que son inherentes a su característica. Y acá estamos igual. ¿Cuáles son los atributos que tiene el producto? Entonces hicimos este trabajo y lo hacemos cotidianamente. Bueno, ahí empezamos con los requisitos. ¿Se acuerdan qué dice? Que dice, sigo con los capítulos, no. Pero tenemos que identificar los requisitos y ahí es donde utilizamos herramientas para identificar partes interesadas, requisitos. ¿Qué esperan de nosotros? Que seamos rápidos, que seamos claros en el lenguaje, la resolución que decía Gabriela. Tenemos que entenderla. Si yo digo, habría que inventar una sentencia. Antes hablaban, las sentencias decían cosas como fecho, fechado... Féchese, ut supra, estese, para efectos que estime corresponder. No las entendía nadie las entendía. ¿Qué dije? Hoy un requisito es lenguaje claro.
en las sentencias, porque la gente tiene que entender, ven cómo se orienta al destinatario final, se orienta al ciudadano, se orienta a que la gente entienda lo que le quiere decir en la sentencia a un juez. Después eso se adapta, si la sentencia es para un niño se adapta más fácil todavía, pero antes eran inentendibles, no se tenía en cuenta al ciudadano, para nada. Y para armar un sistema de gestión de la calidad y que no se caiga, tenemos que poner 3 pilares. Después vamos a poner un cuarto, pero por lo pronto 3 patas que los vamos a tomar y nos sirve. Primero, nosotros como no diseñamos, tenemos que ver qué dice la ley. Entonces, dentro de los requisitos miramos todos los procesos y decimos, para el fuero penal está el código penal. Para el fuero civil está el Código Civil y Comercial. Bueno, hay que leerlo. No queda otra. Para compras está la ley de compras, para arquitectura, todos los requisitos de arquitectura, de seguridad de los edificios, las salidas. Por ejemplo, acá no hay rampas. Allá, ahí está. Bien. Está cumpliendo con un requisito de ley esa rampa. Hay salidas de emergencia, están indicadas, hay un matafuego allá, otro acá. No sé si están indicadas o no. Son requisitos que cuando viene el proceso de arquitectura dice, che, yo tengo que hacer esto, tengo que poner acá, y activa un proceso. Que nosotros que estamos acá no nos damos cuenta, porque entramos, salimos, no pasó nada, no hay incendios. Pero cuando sucede, se opera el proceso y tiene que actuar. Avancemos. Bueno, ¿cómo ponerlo esto? Yo dije estos 3 pilares. Los requisitos de ley, los requisitos del cliente que dijeron ustedes, y ahora acá nos ponemos la soga al cuello. Bien puesta. Esto es muy difícil, es la peor parte. Los procesos que nosotros diseñamos. Cuando ustedes toman un proceso, hacen un análisis y hacen el diagrama de procesos y al lado lo describen y después toman una decisión, lo miden, como dijo el profe, miran qué fue eficaz y qué no y empiezan a medir y decir, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y empiezan a tomar decisiones estratégicas, empiezan a poner requisitos propios que en algún punto, que cuando estamos planificando nos apasionamos, yo soy de esos que me apasiono y digo, acá podríamos hacer esto, y empezamos a poner esto de pensar que la calidad significa que las organizaciones que gestionan la calidad son organizaciones ideales, óptimas, que cumplen con todos los requisitos, expectativas y que son como si fueran traídas de Japón, de Alemania o de Suiza. Y no funciona así. Realmente no funciona así. Cuando nosotros hacemos una estructura documental, la política nos guía, nos pone un norte allá arriba hacia dónde queremos ir. Pero después vamos a tener una estructura que tenemos que ir ordenando en función de los recursos que tenemos, porque lo que vamos a hacer es gestionar recursos y operarlos a través de los procesos. Entonces vamos a definir procesos que nos van a mandar o nos van a ordenar. Nosotros tenemos 8 que van a ser criterios transversales para todo el sistema. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo auditar. Son 2 hojitas, un proceso sencillo de auditoría interna. Así se llama. No nos rompimos la cabeza. Ese es el proceso 3. El 4 es medición, análisis y mejora. Sencillo. Jorge, ¿querés que les mostremos dónde está toda esta documentación para que vean? Dale. Podés pasar ahí el... Está en... ¿No? Ahí. Ese. Bien, ahora vamos a ver cómo los tenemos ordenados. Porque dijimos procesos estratégicos, procesos propios, sencillos. No me duplica la pantalla. Bien, acá tenemos publicados, es un repositorio de documento interno que ahora estamos conectados al servidor. Estábamos conectados al servidor. Estábamos conectados. Todo puede fallar. ¿Qué dijimos? Por pequeñas cosas. Todos los documentos los tenemos en el servidor interno del Poder Judicial, ¿sí? O sea que todos los operadores del Poder Judicial pueden ingresar
y pueden buscar la documentación, tanto la política como todos los procesos, esto de los que se está hablando Jorge. Y están los formularios también, vacíos, vírgenes, para que cuando un organismo quiere ingresar, también los pueda tomar desde acá. Está, a ver, ¿podés? Así que lo que queremos mostrarles es este sistema documental. Ahí está. Ahí el salimos. Sistema documental que tenemos cargado, que está actualizado, que es el vigente, no imprimimos nada, absolutamente nada. Al principio, cuando esto arrancó, allá por el año 2016, que todo empezó con un programa del MISP. Déjame que les cuente un poquito de historia para cuando arrancó esto, en el año 2016, con un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que hizo esta bajada a las provincias, ofrecía el programa, venían a capacitar, ahí empezamos, y no teníamos nada de esto. Entonces, los documentos se imprimían y tenían siempre, era buenísimo esto, remoderno, un pie de página donde cuando uno lo imprimía aparecía la fecha de esa fecha actualizada, entonces uno sabía que esa era la versión vigente, porque tenía la fecha del día, Sigue vigente. Sí, pero no los imprimimos, pero eso los teníamos. ¿Sí? ¿Los estás imprimiendo? No. Ahora les va a contar. Pero esa era la modernidad, ¿sí? Entonces todo eso cambió y este es nuestro sistema documental, pero el sistema documental anterior era impreso y pegado en los organismos, y ahí tenían la política, entonces siempre cuando llegaba el auditor, uno tenía que saber dónde estaba todo. Era o abrir un cajón, abrir una carpeta y tenía toda la versión actualizada. Uno se garantizaba que estaba actualizado porque tenía la fecha que salía automáticamente en el pie de página. Ahora tenemos todo volcado en el repositorio. Cuando uno hace un sistema hay que asegurarlo. Tenemos que asegurarnos que nadie utilice la herramienta de manera indicada. Yo puedo golpear con un martillo o golpear con una llave inglesa. Con las dos aplico fuerza. Con las dos golpeo y el clavo va a entrar, pero usar la llave inglesa no es la herramienta indicada. Por eso sostenemos todavía estos pies de página que dice, este documento se imprimió en tal fecha, no es copia controlada. Si yo veo un papel con la política de la calidad, es copia no controlada. Así me aseguro que si está dando vuelta, quien lo agarre lo puede usar para que se lo lleve a sus hijos que dibuje, para tomar una nota de un teléfono, no se hace más eso de tomar nota de un teléfono, ¿no? Una antigüedad. Pero lo hacemos para asegurar el sistema, porque el documento válido es este. Entonces, la estructura, los procesos estratégicos, pícalo. O sea, política, bañando todo, protegiendo. Esto es el viejo lista de documentos, muy 2008, muy versión 2008. ¿Se alcanza a ver la letra? No se ve nada. No, Jorge, no ves nada. Si yo no veo, no sé. Los procesos estratégicos, bueno, tenemos la política de la calidad, el manual de la calidad. Yo estoy torcida. Hacé lo siguiente, sí. Permiso, ¿no? ¿Puedes hacer un examen? Yo sí. Ahí está. Ahora sí. Ahí mejora un poco. Bien. Esos son nuestros procesos estratégicos. Con esto dominamos todo el sistema de gestión. Solamente con 8 procesos, la política y el manual. En el manual tiene 2 cositas muy sencillas. Decimos quiénes están alcanzados en el sistema, o sea que está el mapa de procesos, y cuáles son las exclusiones y qué procesos están, ¿no? En el mapa decimos quiénes y de dónde hasta dónde. Por ejemplo, una oficina judicial penal, donde se resuelven las causas penales, tiene muchísimos procesos, es enorme. Son organizaciones de 50 personas en cada ciudad y que tramitan no sé cuántas audiencias por mañana, 20, 30, algo así. Los jueces entran y salen. ¿Vieron cómo el sistema, imagínense, en Estados Unidos, que está el juez, fiscal, defensa, imputado en el medio y el público atrás? Acá pasa exactamente lo mismo. Bien de serie estadounidense. Un poquito menos desacartonado, algo más moderno, pero no es que entran ni con toga ni nada raro. Pero la misma dinámica. Ingresan y a veces son 5 minutos. Ingresan porque atraparon a alguien robando, atrapamos a esta persona robando, listo, prisión preventiva o no prisión, o que se resuelve, se sale e ingresa otro. Y esta fluidez la necesita el sistema, porque esa sala vacía, que no esté nadie, no está produciendo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, y como decía el profe, medir todo el tiempo,
ver que fue eficaz para tomar nuevas decisiones. ¿Partiendo de qué? De lo que hay, de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Y tenemos 2 micrófonos, una cámara. Bueno, con esto tenemos que resolver tal situación. Y de ahí se parte. Por eso tenemos, por ejemplo, el proceso 6, gestión de los recursos. ¿Cómo gestionar un recurso? Cubrir una vacante, comprar una silla, un escritorio, comprar una computadora, mudar un organismo de un lugar a otro o sumarlo a una oficina, gestionar una sala nueva de audiencias. Todo eso se explica ahí en 2 hojas, también, 2, 3 hojas. Tienen que ser procesos sencillos. Siguiendo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hay procesos propios? Cuando picamos cada uno de esos, pica cualquiera, el que más miedo te dé. ¿Qué vemos? Toda una sigla allá arriba que dice pp.01JCC1TW revisión 1. Para mí me dice que es el proceso propio del juzgado civil y comercial 1 de Trelew. La revisión es la 01, entonces ya estoy arrancando de que debería ser una copia controlada. Después vemos. Ahí es el trabajo y lo divertido del auditor. El auditor siempre tiene suerte y algo va a encontrar. Pero nos empieza a contar cómo es el proceso. Y fíjense, nos dice, empieza con el ingreso de un escrito por mesa de entrada. Incluye la clasificación de escritos, hay que proveer, hay que controlar el proveído, hay que firmar, hay que cargar el sistema en libre. ¿Y con qué termina? Con el ingreso a letra de lo tramitado en el juzgado. Publicación en Serconex. Serconex es un sistema nuestro que tienen los abogados, que es como si fuera un sistema operativo, y ellos, ¿lo conoces? Bien. Bien, entonces ellos de ahí ven qué le respondió el juez en el mismo sistema. Suben por Serconex el escrito pidiendo, imaginemos, ¿no?, regulación de honorarios. Pasados los 3 días, el juez le dice si le reguló honorarios y cuánto. Y eso es el Serconex. Y ahí terminó el proceso. Ahora, todo esto va sucediendo muchas veces hasta que llega la sentencia. Presenta escrito, le responde. La otra parte presenta escrito, le responde. Presenta escrito, le responde. Y el proceso es el mismo. Por eso nosotros podemos estandarizar. Y estandarizar no es solamente que en todos los lugares se haga siempre igual, sino que es cada vez que yo hago esto, lo haga de la misma forma. Cada vez que ustedes se ponen las medias, seguramente lo hacen de la misma forma, ¿o no? Bueno, mañana se van a empezar a poner... ¿Cómo me pongo las medias? Cada vez que se hacen el desayuno, seguramente siempre lo hacen de la misma forma. Llegan, abren la alacena, sacan la taza, sacan una cuchara, buscan el café, buscan el azúcar. No es que buscan el azúcar después el café o ponen el azúcar sobre la mesada después, y después hacen todo así, lo tiran adentro de la taza. No. Bueno, eso es lo que a veces sucede en las organizaciones, que empiezan a arrastrar el azúcar y el café por la mesada y ahí estamos utilizando mal los recursos. Entonces, acá están todos los procesos operativos de apoyo y estratégicos listados y cada uno tiene su diagrama de proceso, su descripción de proceso y su organigrama asociado. Por otro lado tenemos lo que dice capítulo 4.4 y 7.2. No estudiaron nada. Que es que los roles y responsabilidades deben estar definidos. Entonces, hemos desarrollado, no vas a poner el de calidad, uno más abajo, cualquiera, ahí. Hemos desarrollado perfiles. Y ahí decimos quién tiene que hacer cada cosa. Entonces, el juez, y decimos qué debe hacer el juez. El rol, lo que esperamos. Porque es muy difícil que alguien haga algo y que para colmo, él no sabe qué están esperando. Que ustedes vengan a cursar y no saben que estamos esperando que ustedes vengan todos los días. Que ustedes vengan siempre a clase. Les dan un programa y en ese programa les dice asistencia 70%, todos los temas, la fecha de las clases o qué día se cursa, lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. ¿Y qué esperamos? Que vengan. Y eso es lo esperado. Eso lo pusimos en los perfiles. Dijimos función, responsabilidades y ahora ¿qué tiene que traer o qué debería tener esta persona que ocupe ese rol?
educación, formación, habilidades. Que eso lo debemos explorar, debemos preguntarle a la persona si las tiene y si no las tiene, ¿qué hacemos? En algunos casos capacitación. Otra acción de mejora podría ser, por ejemplo, despedirlo. Puede ser. Es la última medida, obviamente, porque habla mal de nuestro proceso. ¿Por qué lo estoy tomando si después lo despido? Bien. Pero también puede ser una acción de mejora. Desprenderme de un recurso que no es el apropiado, pero antes tengo que agotar un montón de actividades de mejora. Bien. ¿Pasamos esto o no? Dale. La estructura documental. Estas son todas las plantillas libres para que cualquier organismo, cuando comienza a implementar, tome de acá y diga, ¿cómo arranco? Seguí. Esta es toda la ficha, que es un rápido resumen. Le dijimos que tienen que incorporar un diagrama, una descripción del proceso, o sea, el diagrama de flujo, describir el paso a paso de lo que dice el diagrama, y por último un organigrama, la anatomía de la organización. Porque vamos a lo futbolístico, a lo deportivo, equipo que gana, equipo que no se toca, ¿o no? Bueno, para eso tenemos los organigramas. Ahora, el equipo cuando no funciona, hay que pensar nuevas estructuras judiciales. No, spoiler alert. Ya voy. Ahí está. Bien, lo interesante de esta gráfica, como para poder pensarlo de esta forma, es que los procesos más sencillos y los registros son la base del sistema de gestión. Porque uno de los principios de la ISO 9000 es que las decisiones se tienen que tomar en base a una evidencia. Como dijo Gabriela, liderazgo, compromiso. ¿Se acuerdan los otros 5? Le acabo de decir uno. Toma de decisión en base de evidencias. Está desesperado, pobre. Son tímidos, no es que no saben. Son tímidos, no es que claro, son tímidos. Bueno, lo que sostiene un sistema son esto que dice a veces la norma, conservar la información. Como dijo el profe, si yo hice esto bien, tengo que demostrar que lo hice bien. Mirá, acá está, lo tengo escrito, lo anoté acá. De 10 audiencias que planificamos, las pude hacer a las 10 y las hice el mismo día que las planifiqué. Es como cuando ustedes se anotan para los exámenes, van a rendir 10 materias, se anotan para las 10 materias y después se presentan a las 10 materias. Planificar, hacer. Después verifiquemos cómo les fue en las 10 materias. Lo mismo tengo que hacer con las 10 audiencias. ¿Cómo me fue en las 10 audiencias? Eran una audiencia de apertura e investigación, una audiencia de debate para saber si era culpable o no, una audiencia de control de detención porque está detenido y veo si tiene buena conducta o no. Bueno, después veo, se presentó o no se presentó, pudimos debatir, no pudimos debatir, y ahí es donde estoy verificando. Una vez que verifiqué, empiezo a tomar nuevas acciones. ¿Qué pasó? No, programamos y pusimos muy poco tiempo entre una audiencia y otra. No me alcanza, no pudimos resolver, tuvimos que interrumpir y seguimos la semana siguiente. Y eso implicó otros procesos. Le tuvimos que decir a la policía que al detenido lo vuelva a llevar al centro de detención, el lunes que viene lo tiene que volver a traer. Y eso es recurso. Es problemático eso. Eso lo tenemos que pensar. Por eso, insisto, la base de la pirámide es esa información y esas pequeñas operaciones bien pensadas. Sigamos. ¿Qué pasa con el riesgo? Y ustedes dijeron hoy FODA y PESTAL como 2 herramientas. Por otro lado está en ver quién me genera el riesgo. Entonces ahí es donde, por eso, de manera inteligente, todas las normas ISO en el primer momento te dicen identifique las partes interesadas, que son esos que nos están mirando para saber cómo nos va, porque les interesa saber cómo nos va, porque esperan algo de nosotros. Y como decimos en la política, ¿qué esperan del Poder Judicial? ¿Qué espera? Ella espera compromiso. Que haga resultados. Bien, ¿qué más? Ustedes digan que ahora qué esperan, y yo los escucho como partes interesadas que son. Justicia.
Bien, ¿qué es justicia? Ok, bien. Y ahora, y volviendo un poco al origen, y está bueno que lo hayas dicho, nosotros somos un servicio público y normalmente estamos acostumbrados a organizaciones privadas que compiten. Y ahí se pone compleja la cosa. Nosotros, como servicio público, ¿competimos? Sí. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, ahí va. Porque justicia, los únicos que probemos justicia es el Poder Judicial. Yo no, gracias a Dios, yo por suerte no. Pero somos nosotros, no hay otro que pueda hacerlo. Pero en la cabeza del ciudadano, unos dicen, che, qué bien que anda cuando fui a la obra social y me atendieron y la verdad entré rápido, no tuve que esperar. Y después me fui al municipio y un desastre, una fila enorme, sucio. Y ahí estamos compitiendo. Aunque no creamos que los servicios públicos compiten entre sí, compiten por la percepción del usuario. Entonces, primero, sabemos quiénes nos amenazan, quiénes están mirándonos. Cuando los empezamos a identificar, aparte de utilizar estas herramientas, nosotros hemos aplicado una matriz donde vemos la probabilidad de ocurrencia del riesgo y en cuánto nos impacta. Cuando llegamos a aquel vértice superior derecho, ahí es donde empezamos a tomar acciones para mitigar el riesgo, bajar la probabilidad de ocurrencia. Es lo único que podemos hacer. Bien, como decíamos, mapeamos los procesos, utilizamos una simbología, utilizamos esta simbología sencilla. El control, la más vieja y eficaz. El control es un cuadrado, el control es un círculo, la operación un cuadrado, el rombo una decisión y el documento con el símbolo de documento. Sencillo, con esos 4 hacemos todo, no necesitamos más. Bien, y ahí empezamos a medir, ahora sí, medimos nuestro desempeño, medimos cómo nos ven nuestros usuarios, los ciudadanos, los profesionales, las personas que participan en los juicios por jurados, las personas que participan en una audiencia penal, y empezamos a evaluar. Tenemos encuestas que están en línea, ustedes las pueden ver en la página web. Tenemos indicadores, pues, bueno, ahí voy. E internamente, aprovecho ahora, y ahora pasamos, medimos las competencias de las personas. Lo hacemos a través de un formulario de interacción donde ellos responden cómo se perciben y cómo están preparados para realizar cada tarea. Y en función de ese mapeo tomamos decisiones de capacitación, entrenamiento. ¿Cuál queríamos ver? Ahí está, todo tuyo. Bien, acá tenemos los tableros de seguimiento. Todos estos tableros son los que utilizamos para medir el proceso. El que quiera. Después, si te parece, vamos a la audiencia, al de satisfacción. Acá, por ejemplo, medimos. Dijimos, en el proceso ingresan cosas, se procesan y salen. 3 etapas sencillas. No mucho más. Entonces, ¿qué miramos? Por ejemplo, ¿cuántas causas o cuántos juicios entran a un juzgado? ¿Cuántos ingresaron? Y los comparamos entre sí. Entonces, los ingresos netos, por ejemplo, en el fuero de familia de Comodoro Rivadavia ingresaron en lo que va del año 1.108 causas. Comparado, por ejemplo, con Trelew, 732. Sí, ahí lo que voy a decir, porque van a haber algunos juzgaditos que como que tienen pocas causas, ¿sí? La organización es diferente entre Trelew y en Comodoro Rivadavia, porque allá lo que funciona es algo que se llama oficina judicial, que es independiente de la decisión jurisdiccional del juez, ¿sí? Entonces la oficina judicial asiste en lo administrativo, en la gestión del trámite, que yo les contaba hoy, a 4 jueces. Entonces imagínense que eso equivale a 4 de los otros juzgados. Les cuento porque, digamos, todos los indicadores,
cuando uno analiza los indicadores, los tiene que analizar en un contexto, ¿sí? Un indicador es como un termómetro, me está indicando que algo está pasando, pero tengo que entrar después a hacer otros análisis para ver, como que te diga, bueno, mi hijo tiene fiebre, pero no sé por qué tiene fiebre. Entonces empiezo a hacer otros análisis que me permiten identificar cuál es la causa de la fiebre. Bueno, acá también, pero primero tengo que saber con qué termómetro estoy midiendo y si estoy midiendo siempre lo mismo. Entonces, esto es lo que digo, hay que agregarle contexto. Estos tableros no están publicados hacia afuera de lo que es la intranet, justamente por eso, porque hay que saber leerlos, ¿sí? Todo ese contexto que uno lo tiene leyendo desde adentro, no lo tiene desde afuera. Todo lo que es los datos que se transforman en información y luego en conocimiento, cuando estamos en una dimensión específica, los podemos entender, pero ahí, ¿sí? Por eso digo, bueno, tengan cuidado con esas lecturas, nada más. Inclusive internamente se generan debates en la lectura de cada una de las organizaciones. ¿Se acuerdan que dije equipo que funciona, equipo que no se toca? Por eso nacieron las oficinas de gestión unificada, porque son oficinas que gestionan toda la parte y lo dejan tranquilo al juez para que pueda resolver. ¿Qué es lo que sabe hacer? Observar las dos presentaciones de las partes y tomar una decisión para que llegar a un punto de resolución del conflicto, supuestamente. Bien, ¿qué estamos viendo ahí? Eso lo que nos muestra, por ejemplo, es la cantidad de causas que tienen y podemos analizar la historia, cómo se viene comportando históricamente. Esto que si me subió o me bajó el azúcar durante toda la historia de mi vida, bueno, eso mismo medimos de un organismo judicial. ¿Cuántos? Esto es lo que piensan los profesionales de nosotros, o sea, los abogados. ¿Cómo nos ven? Nosotros medimos entre 1 y 4. No llegamos a 5. ¿Vieron que siempre nos ponen 5 estrellitas? Son distintas metodologías. Nosotros nos quedamos con 1 y 4 porque el 3 invita a el indeciso. Sí, está bien. Le pongo un 3. No vamos con medias tintas. O te jugás o no te jugás. Bueno, y ahí se han jugado bastante y estamos en 3,27. ¿Es un buen número? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Hay que darle un contexto, ¿no? Pero nosotros estamos siempre mirando esto y comparando y haciendo mediciones parciales. Este es el acumulado que dijeron el último año, cómo nos vieron en 2025. Y lo más importante para gestionar la calidad es esos que no nos ayudan a llegar a 4. ¿Qué dijeron? Y ahí empezamos a limpiar, empezamos a buscar, porque ahí está la no conformidad. ¿Querés que vayamos a la...? Claro. Sí, estamos bien. Bien, entonces dijimos, ¿qué pasa cuando hay alguien que no está satisfecho? Hay una no conformidad. Y esto está todo el tiempo en el proceso. Y ustedes ya conocen el camino, ahora lo vamos a ver. Pero antes, que les decía los pilares, le vamos a sumar el cuarto pilar para un sistema de gestión de la calidad, que es la auditoría interna. Es el momento más rico. Es cuando nosotros hacemos mea culpa de a ver cómo nos va. Y nos autoobservamos. Nos sentamos todos mirando para el mismo lado, miramos el proceso, miramos cómo midió, nos sentimos incómodos porque no nos gustan los resultados que vemos a veces, pero en cada uno de los hallazgos después tomamos acciones de mejora, ese punta que clavamos para poder seguir subiendo a la montaña. ¿Cómo nos ordenamos? Programamos un plan anual de auditorías, decimos tenemos que recorrer todo el sistema de gestión, lo vamos a hacer de esta forma, en esta fecha, con estos auditores que son empleados judiciales, entrenados para esto. Hacemos un plan de auditoría, que es un cronograma, arrancamos a las 8 de la mañana, te voy a contar que esto es una actividad confidencial, que vamos a buscar evidencias, que son los requisitos de una auditoría, ¿no? Comenzamos auditando, contame tu proceso, cómo lo haces, cómo lo medís, tuviste no conformidades, no tuviste no conformidades, conocés la política, no conocés la política, ahí tenemos muchas anécdotas, por ejemplo. Diga. La trazabilidad de un resultado, pregunta. Bien, una vez que ejecutamos la entrevista, al auditado le llega el informe de auditoría que tiene el hallazgo. Si bien la organización
se interesa por la percepción de sus partes interesadas, ha tenido 10 encuestas en lo que va del año. Sin embargo, le habían ingresado 1000 causas. ¿Cómo que tenés 10 encuestas de tus clientes y te ingresaron 1000 causas? Como mínimo tuviste 2000 clientes. ¿Por qué solo respondieron 10? Entonces, eso sería un hallazgo. Porque el auditor dice, ¿cuántas veces vinieron a tu juzgado? 1000. Tenés 10 encuestas. Entonces, acá tenemos un hallazgo. Acá hay que trabajar. Tendría que poder reflejarte de cómo te ven o qué tan bien te va o cuánto aceptan tu producto. Que sería la resolución, si llega, si se entiende, si fue oportuna, si el lenguaje era accesible. Ahí es donde este hallazgo se empieza y comienza el seguimiento. Vamos a la siguiente. ¿Cómo los clasificamos? Esta es una clasificación interna nuestra. La norma, ustedes sabrán que dice conforme o no conforme. Listo. Es vida o muerte. 1 o 0. Chau. No hay otra. IRAM tiene su sistema cuando nos audita, que es un organismo nacional que participa, es miembro de ISO internacional, entonces para nosotros es una mirada muy interesante. Ellos tienen oportunidad de mejora, conformidad o no conformidad, observación, que es una oportunidad de mejora leve, y fortaleza. Nosotros sumamos una más, que es el desvío. Nosotros tenemos la no conformidad, que es el impacto, es cuando impacta externamente. El desvío, que es una forma de suavizar la palabra no conformidad, pero es una no conformidad interna. Todavía no llegó al usuario final. La observación, que es un evento muy puntual, que se podría repetir y esto se podría escalar. Entonces hay que abordarlo ya. Observa esto, fíjate que acá tenemos algo que esto se puede generar como algo constante en tu proceso. La oportunidad de mejora, cumple con los requisitos, lo haces bien, pero podrías buscarle una otra vuelta. ¿Qué pasa si, y hoy con todas las herramientas tecnológicas que hay, qué pasa si en vez de a tu encuestado preguntarle mientras se va, decime, ¿cómo te fue? ¿Te gustó cómo te atendimos? ¿Te gustó? Lo haces por un Google Form, le pones un QR, se lo envías con Google Maps, que le llegue la notificación, usted visitó tal lugar y que te ponga las 5 estrellitas. Fíjate cómo lo puedes hacer, porque no te están respondiendo. Vos le vas preguntando al lado y para colmo que el juez dijo que no le hizo lugar a su petición y que tal vez el juez tenía razón, no lo sabemos, no nos interesa, no le gustó lo que escuchó, se va disconforme y para colmo vos lo vas siguiendo preguntándole cómo, che, te atendimos bien, te gustó, la seguridad del lugar, ¿qué te pareció? Flaco, ¿qué querés que te responda? Me acabo de pasar un mal trago recién, no te pienso responder. Bien, ahí está la oportunidad de mejora. La fortaleza es eso que hacemos muy bien y hay que sostenerlo para que se convierta después en un requisito. ¿Qué pasa cuando aparece un hallazgo? Y respondo a tu pregunta. Seguimos, tenemos una plataforma que se llama, la autodenominamos Norma, también mucha creatividad, tenemos un equipo creativo impresionante, que la estamos hoy desarrollando para trabajar todos los hallazgos del sistema de gestión de la calidad. Después va a ir incorporando otras funcionalidades como los riesgos, los objetivos, que los tenemos por fuera de esta plataforma de gestión virtual. Dale. Dentro de Norma trabajamos la detección, contame qué te pasó, cómo lo corregiste, la corrección, por qué pensás que te pasó, que es el análisis de causa-raíz, por qué te tropezaste con la piedra y no levanté bien los pies. Jorge, pasala para allá. No soy tecnológica, soy más vieja. ¿No puedo pasar? ¿Cuál es este? Ah, vos no tenés usuario de Norma. No. Ahí estamos. Bienvenidos a Norma. Voy a iniciar. Poné allá en cuenta, arriba a la derecha. Iniciar sesión. No la tengo guardada, porque me las olvido.
Y si todo anda bien, ahí ingresamos a norma. Ahora estamos dentro de nuestro sistema y esto está alojado en un servidor del Poder Judicial. Baja un poquito. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué tenemos acá? Desde que nació nuestro sistema de gestión de la calidad en 2018 a la fecha tenemos 867 hallazgos, de los cuales 181 hoy están abiertos. Estamos en problemas. O no, no sé. Hay que darle un contexto, hay que ingresar a cada uno y ver qué dicen. Tenemos en proceso 0 y cerrado 686. ¿Es bueno, es malo? No sé, hay que compararse con otro sistema tal vez. Pero esto es en toda la provincia, dentro del sistema de gestión de la calidad, aproximadamente están alcanzados unas 300 personas. Y que estas son, ahí hay algún ejemplo. Por ejemplo, la distribución, el top 5 de los que tienen más hallazgos. ¿Es bueno tener hallazgos? ¿El que tiene más hallazgos es el que mejor le va? No, tampoco nos dice nada. Lo importante, esto es un concepto mío, a veces hay muchos que encuentran, pero no terminan resolviendo lo de fondo. Y otro organismo dice, encontré esto, lo dio vuelta, le buscó e impactó y bañó también otros procesos que podrían haber ido por el mismo camino, porque cambiaron cultura, cambiaron el enfoque de las personas de cómo hacen las cosas. Ahora estas personas, como me dijo una vez un juez, nos encontramos en un viaje y me dice, Jorge, vos me arruinaste la vida. Con esto de la calidad me arruinaste la vida. Ahora en todo lo que hago todos los días, lo miro, ¿cómo lo podría hacer? Pero acá, esto que estoy haciendo, pero en su vida cotidiana, y gracias a Dios le arruiné la vida, para bien, obviamente. Bueno, acá lo que vemos, si querés ingresar cualquier hallazgo, pica uno ahí, crear un nuevo hallazgo a prueba, o error en la versión EN01, ahí. El segundo que dice abierto, un poquito más abajo, ahí. Trae el cursor para acá. A ver. Te ayudo. Te ayudo. Voy por acá. Esto es televisión en tiempo real. Bien. Voy a los hallazgos. Tomo uno. La versión publicada en la página web es la revisión 02, que la misma se actualizó a la revisión 03. Bueno, veamos qué pasó. Lo describo. Acá tengo el campo para una corrección, que hay que trabajarlo. No era necesaria una corrección porque no lo puedo corregir. Entonces directamente voy a analizar la causa raíz. Todo esto lo hago dentro del sistema, pero esto lo pudimos hacer porque lo fuimos pensando el cómo hacerlo y 5 o 6 años después de pensar el proceso, planificarlo, documentarlo, implementarlo con la gente, le cambiamos un montón de cosas y una vez que supimos que estaba mesetado el proceso, pudimos hacer un sistema. Recién ahí. ¿Salgo acá? Sí, salgamos de acá. ¿Qué nos queda? Bueno, medimos la competencia de las personas. Lo que nos permite es un mapeo les preguntamos cómo se sienten preparadas en función de cada una de las tareas del proceso. Para eso hicimos el diagrama de procesos. Y les preguntamos, usted para recibir un escrito judicial, ¿cómo se siente preparado? Lo puedo hacer con autonomía y se lo puedo explicar con el fundamento jurídico un compañero. Esa es la máxima puntuación, un 5. Cuando lo van haciendo, nos permite un cuadro de doble entrada, un mapa de calor que nos dice cuáles son las tareas o cuáles son las acciones en las cuales están menos preparados y también cuáles son las personas que están más o menos preparadas. E inclusive nos permite decir este mapa de calor cuáles son las personas que son las más flexibles para operar en toda la organización, porque conocen de todas las tareas y de todas las áreas. O hay otras personas que solamente conocen, que nos ha pasado, que son especialistas en la parte de atención al público y mesa de entrada, pero no saben nada de sentarse y escribir y proveer un escrito de un abogado. No tienen ni idea. Y está bueno que eso suceda. Está bien.
No hay ni mal ni bien, las dos personas, los dos perfiles nos sirven. Ahora, es decisión estratégica para quien comanda ese organismo, quien lo lleva adelante, quien lo gerencia, poder contar con esa información, porque, como dice, la información tiene que ser, las decisiones tienen que ser tomadas en base a evidencia, y no solo sirve el olfato, sino también lo tengo que apoyar con una evidencia de por qué a tal persona la cambié de tal lugar a tal otro. O le dije que durante media mañana trabajé en esto y de otra mañana trabajé en otra cosa. Porque esto tiene que ver, poder respaldar y sustentar nuestras decisiones. Por último, como para ir cerrando el ciclo de la calidad, ¿qué sucede? Hay que tomar decisiones estratégicas, planificar, hacer, verificar y actuar. Ahí. Ingresa todo, las no conformidades, los resultados de las auditorías, cómo nos ven los usuarios, cómo venimos con los riesgos, si los pudimos mitigar, si se nos están activando, por ejemplo, un corte de luz. Es un riesgo. La cooperativa nos provee la luz. ¿Qué pasa si, está planteado, qué pasa si se corta la luz? Bueno, hay que plantear cuánto tiempo, 15 minutos, media hora, media mañana, todo el día. Si es todo el día, tenemos un accionar, que es, se suspenden los términos, que sería el día no cuenta. Entonces, para el abogado o para las partes, ese día judicial no cuenta. Es como que si fue feriado, podríamos decirlo. ¿No? Pero no es tan así, porque se pueden hacer otras cosas. Y internamente en el organismo... Feriado, pero fuiste a trabajar. Sí, yo los feriados he ido a trabajar, sí. Anécdota aparte. Suspensiones de plazo, la gente a veces va. Sí, se sigue operando igual, claro, pero para la causa ese día no se cuenta, porque estuvo en riesgo el proceso. Y ahí tomamos decisiones respecto del sistema. ¿Qué tenemos que mejorar de nuestros recursos? ¿Qué tenemos que hacer respecto de los cambios en el sistema de gestión de la calidad? Si tenemos que incorporar más organismos, menos, si tenemos que apoyar más herramientas, si tenemos que reforzar, por ejemplo, en las auditorías. Y cuáles son las acciones de mejoras que hay que implementar. Por ejemplo, hay que ir menos en la resolución escrita y más en la resolución oral en audiencia, o utilizar una herramienta que ha sido muy eficaz, que es, por ejemplo, algo que empezaron en un solo organismo, que es el despacho anticipatorio. Le dicen en el escrito, por ejemplo, el abogado dice, está buscando un deudor. Alguien debe plata, le debe a otro, entonces lo demanda, le hace una causa y le dice, Pirulo me debe tanto. Ok. Entonces el juez le dice, si vos le buscás a Pirulo, primero búsquelo en su lugar de trabajo. Si no lo encuentra en su lugar de trabajo, vaya al tribunal electoral y pregunte por dónde vota. Y si dónde vota, vaya y pregunte dónde vive. Y así le va dando un montón de opciones. Lo que hizo ese despacho anticipatorio es armar un árbol de decisiones donde le da a la otra parte, al que está buscando al deudor, todas las herramientas para que en 15 días, 10 días, venga y diga, lo encontré. Estaba acá, trabaja en la escuela tanto, tiene un cargo de esto, cobra tanto, ejecutale. Bueno, le podemos ejecutar y ahí se cumplen los requisitos de ley. Con esto, este despacho anticipatorio, hemos logrado que causas que antes estaban en 4 o 5 meses, que son causas rápidas, hoy llegan a sentencia en 21 días. Yo presento, hoy es 21. Hoy 21, el día 10 del mes que viene, yo ya tengo una sentencia en juez y ya le están descontando el dinero al deudor de su cuenta. Y esto es un beneficio para las dos partes. Tenemos la anécdota que una persona se presenta en el juzgado y pide hablar con la jueza. Y le pregunta y le dice, ¿por qué? Entonces le dice, yo soy deudora, pero deudora sistemática. Yo donde voy, compro algo y no lo pago. Real. Y dice, y usted la verdad me está ayudando, porque le ejecutan la deuda, le descuentan el dinero, pero no paga los intereses por mora, no paga los intereses resarcitorios, que normalmente compró algo por 100. A los 20 días le ejecutan y paga 100, más los 20 días que se atrasó, más los honorarios, que no queda otra. Pero en el otro caso tenía que pagar 100 más los intereses de los 4 meses, más los intereses porque no... Y terminaba pagando 500. Entonces con esto empezó a pagar una deuda de 120 cuando antes se le convertía en una bola de nieve de 500. Entonces,
Este proceso que pudimos ajustar en función de ir probando año tras año, y hoy lo tenemos en un promedio de 22 días, desde que presentan el primer escrito hasta que sale la sentencia. Siempre es mejor pagar, como siempre, pero hemos beneficiado a las dos partes, al acreedor y al deudor, de que cada uno tenga lo suyo y en la medida de lo posible, porque también hay leyes que protegen al deudor, de que nos... Perdón, y al juzgado también, porque eso implicó reducir muchísimos proveídos, mucho papel, porque en un solo trámite se hace algo que antes, porque antes vaya a buscarlo, no lo encontré, había que liberar otra cédula para ir a notificarlo a otro lado. Esa ida y vuelta generaba dispendio de recursos. Entonces esto, además de beneficiar al deudor, al acreedor, benefició también al organismo y por lo tanto al Poder Judicial. Hoy escriben 3 veces. Cuando reciben el escrito, notifican a la otra parte, la segunda le dan esta anticipatorio y la tercera es la sentencia. Esas son las únicas 3 veces que interviene. Antes era... No, digo que solo en los juicios de este tipo, ojo. Sí, en este tipo. Esto no. está aclarado, eso para estos tipos de juicios. No pasa lo mismo en una causa de familia, ni en la causa laboral, No. ni en la causa penal. O sea, son los juicios ejecutivos, estas ejecuciones, así. Pero es algo que se puede replicar. Bien, ¿qué nos quedó? Bien, la conclusión, obviamente, el motor que va apuntalando y que esto es una rueda que tenemos que subir en una pendiente y que la vamos a ir apuntalando con la mejora continua. Cada acción de mejora que hagamos en nuestros procesos, vamos a hacer que esta rueda no vuelva a caer hacia abajo. Cada vez que capitalicemos cada una de las acciones que hacemos en el Poder Judicial, como esto que les contábamos, notificar mejor, darle herramientas a las partes para que se puedan comunicar y que puedan avanzar en la causa. ¿Qué otra acción de mejora hemos tenido así sustancial? Bueno, audiencias penales que no se cancelan, que se realizan las audiencias penales y las dos partes, el imputado y la víctima, tienen el acceso al debido proceso. Tenemos el caso de un imputado que estaba preso, respondió a la encuesta y él estaba sumamente satisfecho en todo, porque entendió, porque se sintió seguro, porque se cumplieron los tiempos. Todo esto, decía la persona que estaba detenida, que estaba totalmente satisfecho con el proceso. Para mí eso era una perlita, era maravilloso, porque una persona que está privada de libertad es uno de los derechos más básicos que tenemos. Bueno, como conclusión, el diseño del sistema importa, que sea ágil, que sea sencillo, que todos lo podamos operar, que sea uno, en nuestro caso. En Esquel, en Trelew, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia, las reglas para todos, para gestionar la calidad, son las mismas. Cada uno aporta su especificidad regional, su problemática de sus partes interesadas, sus riesgos, porque los riesgos que hay en Esquel respecto de la nieve no son los que tenemos acá en Trelew, los riesgos que hay con el petróleo en Comodoro Rivadavia no son los mismos que tiene la pesca en Puerto Madryn, es distinto. Aportar al valor público. En las empresas privadas, como dijimos, cuando la cosa no funciona, lo resuelve o tomar deuda del banco, lo cual me pone en rojo las cuentas, o ir a un concurso de acreedores o presentar la quiebra. En lo público, cuando no funciona lo público, ¿qué? Sigue marchando, pero hay un motor que se empieza a desgastar, porque alguien tiene que responder por la ineficiencia de lo público. En algún momento algo responde y en algún momento algo se rompe. Y lo peor es que nos empezamos a acostumbrar de vivir en esa precariedad de eso que está roto. Implementar un sistema de gestión de la calidad nos permite ir arreglando e ir quitando esas piezas rotas y a ir optimizando y a ir agregando valor en cada una de esas pequeñas piezas. No es un proceso alegre, no es un proceso que da satisfacción en lo inmediato, para nada. El resultado lo vemos con el tiempo. Hoy en 2026 miramos 2018 y decís, ¿te acordás cuando todos iban a las 5 de la tarde y había mal clima de trabajo y tenían los expedientes que parecían Franchella y Darín en El secreto de sus ojos? Todo así. Bueno, hoy son escritorios lisos como esto, no tienen expedientes, se van en horario,
no les queda trabajo pendiente para el otro día. Sin embargo, la litigiosidad es mucho mayor que en 2018. No sé cuánto más. No tengo las cuentas, pero sí. Pero sí, mucho más. No sé si es mucho. En el foro laboral ha incrementado muchísimo. Y cada hallazgo, cada situación, cada no conformidad, cada riesgo que se activó, es una oportunidad para que mejoremos en la gestión de nuestro servicio. Cada hallazgo, como dice ahí, es un regalo, porque nos permite que todos nos sentemos y miremos esto es, che, ¿cómo podemos cambiar acá? ¿Qué le podemos poner? ¿Qué le podemos sacar? Nunca personifiquemos un problema, nunca personifiquemos un hallazgo. Siempre hay algo que, yo lo digo muy burdamente, la culpa que no la tiene, nunca la tenga el chancho, sino quien le está dando de comer. Entonces revisemos políticas, revisemos procesos, revisemos requisitos, revisemos reglamentos y seamos autocríticos y después tener paciencia, muchísima paciencia, ¿sí? Porque el cambio no es rápido. Bueno, hasta acá era. Algo que me pidió Gustavo que cuentes, o que contemos, pero contalo vos, el tema de las auditorías externas, la frecuencia, cómo gestionas eso, toda la asistencia que hace IRAM y los certificados que ya conseguimos. El proceso para certificar, como habrán sabido en la 19.011, que es la que establece estas auditorías de primero, segundo y tercer grado, la auditoría interna es la primera. Para poder llegar a certificar necesitamos que lo haga un tercero que tenga la competencia para dar evidencias que nuestro sistema cumple con requisitos como los de la norma. Nosotros tenemos un sistema que se certifica cada 3 años. Esto implica que cada 3 años hay auditorías de certificación o recertificación. Nosotros una vez que iniciamos en 2019 certificamos, estamos en auditorías de recertificación cada 3 años, ya empezamos el tercer ciclo el año pasado. El año pasado tuvimos la auditoría de recertificación, la tercera auditoría, 2019 auditoría de certificación, 2022 recertificación, 2025 recertificación. Pero en el medio hay 2 auditorías de mantenimiento. Entonces, nuestra organización tiene todos los años una auditoría externa. Una de certificación, mantenimiento y certificación nuevamente, recertificación. Esto implica que las de mantenimiento tal vez lo que son un poco más livianas, porque hacen el seguimiento a los hallazgos de recertificación. Las auditorías de recertificación sí son mucho más profundas, más extensas, se revisan todas las locaciones, se auditan todos los procesos, más allá que la auditoría es un proceso muestral, tomo cómo opera el proceso acá, cómo toman las encuestas allá, cómo tratan las no conformidades acá, pero estoy revisando el proceso operativo, el proceso de auditoría, el proceso de encuesta, el proceso de revisión por la dirección. Reviso en todos lados. Si yo tengo un hallazgo acá, ¿qué hace el IRAM normalmente? Tiene un hallazgo en información documentada, bueno, empieza a mirar en todas las locaciones qué está pasando con la información documentada para determinar si es una observación o una no conformidad. Si encuentra una fortaleza, busca que en otros lugares se está repitiendo para decir que esta fortaleza es sistémica. Pero esto es así. Y lo hacemos con IRAM porque nosotros lo hacemos por un proceso de licitación pública, se saca un pliego. Realmente el que siempre lo gana es IRAM, es el organismo más entrenado, con más auditores preparados para el tema, así que desde que empezamos en 2019 hasta la fecha venimos siempre con IRAM. A ver, es amplia, la respuesta es amplia. Con el tiempo cada vez se van incorporando más instancias de capacitación sistémicas y sistemáticas. Lo tradicional siempre fue, y eso es el cambio cultural que se trae desde la calidad, es que antiguamente el empleado judicial cuando ingresaba lo mandaban a la mesa de entrada. Y ahí aprende, curtite. Lo cual es un grave error. Estás mandando al soldado más débil y más inexperto a la trinchera donde tiene que pelear contra el enemigo. Veámoslo en términos bélicos.
empezamos a desarrollar herramientas y estrategias asociadas que nos llevaron a cursos de ingresante, cursos para operar los sistemas, manuales que están en el mismo repositorio donde vieron todo el sistema de gestión de la calidad. Ese es un repositorio que se llama Confluence, que es de una empresa, de un proveedor de sistemas. Y ya, perdón, se incorporaron en la Escuela de Capacitación Judicial estos cursos para ingresantes y también cursos para atención al público. Entonces esto apunta por ahí un poquito a lo que vos preguntabas, ¿no? No son específicos de coaching, pero son cursos para la gente que está atendiendo al público, se han implementado. No son obligatorios, esas instancias me parece que no son cursos obligatorios, pero se brindan esas herramientas. Entonces, desde el sistema de gestión se toma esa oportunidad para apuntalar justamente a la gente que está en las plataformas de atención. Pero sí se están haciendo desde la Escuela de Capacitación del Poder Judicial. Y en complemento, cada organismo tiene su propio programa de capacitación. En función de lo que va detectando, tiene activamente programas de capacitación internos que son grupos de 10, 15 personas que a veces se juntan 4, trabajan un tema, después se juntan 3, trabajan otro tema, después se juntan todos y se van entrenando y se van preparando. Y están orientados porque esas actividades de capacitación interna tienen que ver con las detecciones que se hacen de los desvíos, trabajamos mucho con los reprocesos, esto de, bueno, ¿qué genera la gente? Genera escritos proveídos, esos proveídos pueden tener errores, si esos errores hay que corregirlos, si van y vuelven, bueno, ahí tenemos un cuello de botella. Entonces, lo que hacemos es detectar, se registran los proveídos que tienen error. Cuando alguien que controla detecta un error, se tipifica el error, que puede ser de redacción, de gramática, de ortografía, y en función de eso se planifican las capacitaciones para el personal que, digamos, están orientadas a cada persona, básicamente, porque se registra quién es el usuario que comete esos errores. Entonces, cuando eso es algo sistemático, bueno, se organizan esas capacitaciones. Estas son las capacitaciones internas que dice Jorge, que además están... Por supuesto, claro, sí. Bueno, les cuento una sencilla, anecdótica y divertida. Había errores de tipeo. ¿Cómo se escribe a máquina? O mecanografía, con los 10 dedos. Bueno, ¿quién escribe con 10 dedos? Levanten la mano. ¿Cómo le envidiamos? Bien. Por eso. Y estos son conocimientos que con el tiempo los hemos ido perdiendo, porque antes en la escuela se enseñaba mecanografía y la persona con 17 años salía de la escuela sabiendo mecanografía. Hoy no todos y teníamos errores de tipeo. Los medimos, vimos que eran muchos, entonces como entrenamiento hicimos un concurso en un lugar. Nos descargamos un programita chiquitito que te mide cuántas palabras escribís. A la vieja escuela. Excelente. Porque el error de tipeo es grave, por más que parece tonto, es grave, pero es una técnica de cómo muevo las manos para utilizar la interfase teclado. Es re sencillo, pero sin embargo no lo sabemos usar bien. Entonces hicimos un concurso y era el que tenía la menor medición, porque el programita medía la cantidad de palabras y cuántos errores tenían de tipeo. El que quedaba último, los viernes tenía que traer algo para comer. Estaba buenísimo. Entonces todos estaban entrenando y fue increíble porque en un mes todos mejoraron y pudimos quitar el error de tipeo del organismo. Era un organismo que tenía un porcentaje de error en global en un 15%. En 4 o 5 meses el error global bajó al 4% y el error tipeo prácticamente desapareció. Es una anécdota sencilla, pero eficaz. Al que se puede hacer una acción de mejora de manera divertida, amena. No es tan chiquita, porque yo siempre le cuento lo mismo a mis hijos, les digo, uno puede escribir, no tenga piedad, y sin embargo lo que yo quería decir es, no, tenga piedad. Y lo que le estoy cambiando, y es un error de tipeo o es un error gramatical, y esto tan chiquito como una coma, puede condenar a una persona o librarla. Y nosotros trabajamos con un servicio muy sensible. Hoy uno de los objetivos de una oficina judicial es profundizar sobre el significado de las acciones de libertad y de
de detención, de controles de detención, medidas de control de detención. Porque todavía sigue sucediendo que en la vorágine de la audiencia el juez no termina de ser claro o no queda clara cuál fue su decisión. Pero porque tenemos diferencia, el juez es una persona que estudió abogacía, que se especializó en derecho penal y tiene todo un recorrido de conocimiento y maneja lenguaje técnico. El operador, como vimos, tiene otras competencias y otras capacidades. El operador es un empleado de carrera administrativa que tiene otro entrenamiento y a veces interpreta una palabra que el juez la dijo con una intención y yo la entiendo con otra. Por ejemplo, estese. Levante la mano que me diga qué significa estese. Ellos nomás lo entienden. Significa que hay que retrotraerse a la última decisión que se tomó. No. Retrotráigase a decisión de tal fecha, algo. No, se le pone. Es medio como es medio violento eso. Ese tipo de cosas también se están eliminando. Pero es muy sensible. Incluso personas que están trabajando hace 15, 20 años están haciendo este entrenamiento porque el derecho también va cambiando. Entonces, la acción de mejora la estamos haciendo sobre eso. ¿Por qué? Porque hemos resuelto los problemas de cancelación de audiencia, de traslado de detenidos, de comunicaciones hacia las víctimas y hacia los imputados, hacia las partes que están. Todo eso lo fuimos resolviendo. Resolvimos las cuestiones cuando hay un menor dentro de la causa. Entonces ahora estamos trabajando con esto. Entonces la mejora cada vez apunta un poco más arriba. Y el servicio cada vez de justicia, aunque algunos no lo crean, cada vez es mejor. Pero ¿qué sucede? La calidad no te viene a hacer esto. Para eso aparece el certificado. Uno certifica para sentir logramos esto, llegamos, venimos bien, venimos por el camino. Porque, ¿qué está pasando con un sistema que gestiona la calidad? Hace lo que esperan que hagan, hace lo que debería hacer. Eso es un sistema de gestión de la calidad. ¿Por qué tomamos Coca-Cola hace 100 años? Porque la Coca-Cola, cada vez que abrís, hay lo que espero que haya. Nadie abre una Coca-Cola y dice, che, qué bárbaro, esto una bebida negra, gaseosa, siempre igual. Nadie se sorprende. Esa es la gestión de la calidad. Ahí es donde se ve. Por eso, en los organismos judiciales, cuando avanza la calidad, avanza de manera silenciosa. ¿Qué sucede? Se ve la mancha, se ve la no conformidad, se ve el error y ahí empieza a quedar cada vez más en contraste. Pero bueno, no los quiero extender más. ¿Alguna otra pregunta? Orientada a la producción. Entonces, desde ya queremos agradecerle porque por ahí no era el tema nuestro específico calidad, pero sí en la Tecnicatura Superior en Gestión en Logística tienen calidad, que están por allá, ya se retiran. Y agradecerle a Gustavo la invitación a todas las lecturas, porque hemos aprovechado este tiempo, disfrutado de la charla. Y bueno, por ejemplo, acá está un grupo que es de economía o de administración o la profe de recursos humanos, entonces formamos parte de un gran equipo y una comunidad agradecida con ustedes. Y con Gustavo, que también estudiante de la casa y forma parte de nuestro equipo. Gracias a ustedes. La verdad, agradecidos con ustedes. Sí. Hay muy pocas quejas en manuscrito que se reciben en el organismo, pero se incorporan por algunos sistemas. Pero no suele haber por manuscrito. Si hay por manuscrito, alguien la transcribe. Pero, por ejemplo, el libro de quejas no existe. El libro de quejas está en la página web
está en todos los servicios, en todos los sistemas, pero seguramente porque tenés alguna anécdota. Es que lo tienen que pasar, sí. No todo va al sistema. Muchas veces una no conformidad se resuelve en el organismo y se capitaliza en el organismo. Una vez que se estandariza, después empieza a regar, pero eso puede llevar un tiempo de cómo se resolvió acá y después se va haciendo la transferencia de tecnología. Esto de que tal vez presentaste una queja de que, no sé, no te explicaron tal. Sí, eso también sucede. Hay muy pocos, por ejemplo, de familia. Está ingresando uno en familia ahora. En servicio público de mediación está ingresando, o es otro de los que ingresa este año. Cámara de apelaciones ingresan 2 este año y son los 4 que están ingresando. El año pasado ingresó un juzgado de ejecución. Bueno, gracias a todos. La verdad, gracias por la presencia.